Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas de este maravilloso torneo o campeonato, mejor dicho, del mundo que se está celebrando en Sochi, en Rusia, y nos está dejando unas partidas espectaculares. Las tenéis todas arriba en una reseña, también en el primer mensaje que voy dejando en cada vídeo fijado. Pues podéis ver ahí los diferentes torneos que se han ido subiendo, también algo de teoría, etcétera, en el canal. En esta ocasión, comentar también rápidamente sobre este campeonato del mundo y este tipo de torneos que a mí me encantan, ya que por un lado, pues da la oportunidad a jugadores que no son de la élite, pero que por otro lado son talentosísimos. Hablamos casi siempre de grandes maestros que están disputando este campeonato del mundo, muchos de ellos por encima de 2.600 puntos, como es el caso del jugador que conduce las piezas negras, Rinat Jumabayev, de Kazajistán, y que juega contra Caruana. Les da la oportunidad a estos jugadores que se conocen menos, pues para poder jugar con la élite que normalmente en otro tipo de torneos siempre les vemos solo jugando entre ellos, ¿no? Entre los primeros del mundo. Por lo tanto, es una buena oportunidad para salir al escaparate y también, ¿por qué no, ganar la partida? Y ahí radica también la dificultad de este bello deporte. Lo comentaba recientemente, creo que con Horacio, en alguno de los comentarios, que de alguna manera el ajedrez rápidamente te pone en su sitio, ¿no? Es súper complicado, ya que estás teniendo una buena racha de partidas o un torneo o un campeonato lo estás jugando pues de una manera brillante y posteriormente pues te dan un zasca, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver una partida muy interesante. Como veis, ya estamos en la jugada 26, ya que ha habido bastante igualdad, y como es una partida larga y el final es bastante interesante, para cambiar también un poquito pues la metódica de los vídeos que solemos traer, que son siempre partidas de principio a fin, pues nos centramos ya desde la mitad de la partida. Para ponernos en situación, esta es la tercera ronda. Habían jugado en el día de ayer Caruana con este jugador Jumabayev y habían quedado en tablas. Caruana jugando con negras, ahora lleva las blancas y la posición, como vemos en el tablero, está muy igualada. Destacar quizás de la misma, el material es el mismo también, y en el flanco de rey podemos ver que las blancas están con un poquito más de empuje. El flanco de dama está más vacío de piezas. También este peón de B4 que vemos que está pasado, y por otro lado pues también el peón de D5 que, como vemos, pues está defendido en dos ocasiones por la dama y el caballo de F6, y también atacado por el caballo y el alfil. Por lo tanto, continuamos para bingo desde aquí, y la partida continúa con este alfil A6 por parte de Rinat, que ataca a la torre de F1. Aquí Caruana decide entregar la calidad jugando este G5, ataca al caballo de F6. Rinat aprovecha para aceptar dicho sacrificio que efectúa Caruana, y vamos a ver si hay compensación por lo que está haciendo Caruana, que entrega la calidad y a cambio pues tiene que recibir a cambio algo de compensación, ¿no? Por ello. Por lo que la partida continúa con este torre por F1. Y ahora hay que retirar este caballo. Al retirarse, ya que está atacado por el peón de G5, como habíamos visto anteriormente, pues ha dejado de defender el peón de D5, y esto lo aprovecha Caruana para capturar un nuevo peón, ¿no? Caballo por D5, torre B5 atacando al caballo. El tema es que si se quita el caballo, pues habría un doble ataque sobre este peón de G5, aunque jugando Caruana este dama E4 deja de defender este peón. Por lo tanto, esto lo aprovecha el jugador de piezas negras, juega este dama por G5, y tras estos movimientos la partida continúa con F4. Sí que es verdad que esta dama que está atacada ahora pues tiene varios movimientos. Para retirarse en la columna H quizás quedaría un poquito desplazada. Rinat decide traerla nuevamente a D8 y Caruana decide seguir empujando con uno de sus peones. Juega este F5, caballo F6, hay doble ataque sobre la dama y el caballo. Buena elección quizás por parte de las negras, no sé si lo he comentado, que hay cierta igualdad en la posición, quizás Caruana incluso tiene un poquito de ventaja, y el material decíamos que cuando hemos empezado el vídeo pues había igualdad, ahora ya ha habido ese cambio de calidad, etcétera.
por lo que ahora el jugador de negras, que tiene esa calidad de más, pues lo que pretende con este caballo F6, pues eliminar material para así reducir la posición, ¿no? Caballo por F6, jaque, dama por F6 y tras F por G6 captura la dama. Y aquí viene también parte de la idea de Caruana, ya que se ha abierto o semiabierto la columna F, la torre de F1 quizás estaba pues tocando al caballo de F6, de ahí que se capturase con la dama, y tras este alfil por F7 jaque, pues vamos a ver qué pueden hacer las negras. Si se quita el rey H8 sería un error, ya que el alfil captura a la dama directamente, y en caso de jugar este torre por F7, las blancas están ganando la partida, ya que tienes este dama A8 con jaque. Y si retiras quizás el rey, la torre, o te cubres con la torre, mejor dicho, pues habría mate, ¿no? Ya que dama y torre pues están controlando la casilla de F8, y aquí tienes que entregar algo de material. Caballo E8, ganas la pieza, y tras este jaque el rey se puede esconder en esta casilla que ha dejado el caballo. Posteriormente, siguiendo con una de las líneas del módulo, torre por F7 jaque y tras dama por... Aquí las blancas no capturan la dama, ya que si no, pues tendrían calidad de menos, pero sí que pueden capturar esta torre y contarían con pieza de más. Es por eso que en esta línea pues es ganadora para las blancas, por lo tanto el rey no se puede retirar, tampoco existe este torre por F7 y se juega este dama por F7. A lo que Caruana contesta con torre por F7 y tras torre por, si contamos material, las blancas cuentan con un peón de más. 3 peones contra 2, las dos torres de alguna manera pueden equivaler lo mismo que la dama y hay 2 caballos. La partida continúa con este dama de 3, toca la torre de B5 y tras esta retirarse a G5, el caballo de G3 de momento queda clavado, se juega este rey G2. También en la posición se podría jugar rey G1, rey H1, perdón. El módulo da igualdad en la posición, caballo F5 activando las piezas, pues el jugador de negras, y tras este E4 tocando al caballo se juega este caballo H4 jaque. Aquí las blancas tienen 2 posibilidades, o estas 2 posibilidades pues son que para mantener la igualdad H3 o H1, Caruana opta por este rey H3 y tras jugarse caballo G6, ahora la amenaza es este caballo, caballo F4 jaque, tocando o dando un jaque y ganando la dama en la siguiente jugada. Por lo tanto, aquí Caruana es donde comete el error, que aunque no es grosso, es suficiente para las negras para aprovecharlo y ganar la partida, ya que la dama se retira a C4 y debería haber venido a D2 quitándose de ese doblete. El tema es que desde aquí pues está tocando a la torre, de alguna manera la dama sigue participando de esa defensa de su rey, y tras jugarse una de las líneas, caballo F4 con jaque, el rey puede venir incluso a H4, se vuelve a atacar a esta torre, H6 para defenderlo, y tras caballo F5 también por parte de las blancas activando su caballo, la línea puede continuar con este caballo G6 jaque. El rey se puede retirar nuevamente o única a H3, puede venir este rey H7 defendiendo este peón, o incluso el rey puede ir a H8. Este caballo no debe capturar, ya que no solamente se podría jugar quizás este torre H7, sino que habría mate con la torre en F3. Quitando estos 2 movimientos, en esta posición se sigue manteniendo tablas como hemos visto en estos movimientos. No obstante, Caruana, con intención de capturar este peón de B4 que está sin defender, pues se retira con la dama y esto lo aprovecha el jugador de negras. Rápidamente se juega este H5. Las blancas quizás pueden tener algún jaque en C8, poco más, ya que el rey se puede cubrir, y tras estos movimientos se juega rey G2 a la posición. Caruana juega el mejor movimiento. Es verdad que tras colocar el rey en esta posición se juega H4 clavando al caballo, pero prácticamente no hay un mejor movimiento. Por lo tanto, el rey vuelve a H3, se pierde el caballo por parte de las blancas y tras H por G3, rey G7 en la posición y dama por B4. No obstante, aunque parece que pueda estar perdida, si se cuenta el material, pues 3 peones contra el caballo. No obstante,
Dos peones están pues juntos, pero vamos a ver que son fácilmente atacables. La partida de hecho continúa con este torre F3, tocando dos veces el punto de G3, y tras jugarse este jaque con la dama en B7, el rey se retira a H6 y tras dama B8, como vemos, la dama controla el punto de G3. El tema es que la partida continúa con este torre E3 atacando al peón de E4 y aquí Caruana no puede jugar este E5. Se juega en la posición de hecho este D5 y en caso de jugar este 5 lo podemos ver muy rápidamente. El problema es que la dama ya no controla esta casilla y puede venir una de las torres a capturar, dar un jaque. Hay varias líneas pero todas terminan en mate. Puede venir incluso un jaque, rey H2 y tras un nuevo jaque con la torre en G2, rey H3, nuevo jaque con el caballo y tras retirarse el rey H4, mate con la torre en H1. Hay otras líneas, como digo, pero a partir de ahí ya habría ventaja en caso definitiva para las negras. Por lo tanto, no se puede jugar este 5, se juega este 5, se juega este D5 y se pierde uno de los peones. Torre por E4, continúa la partida y tras D6, torre D4 en la posición, la dama viene a B2 atacando la torre, esta captura el peón de D6 y tras dama C3 hay que defender lógicamente este peón de G3, pero el problema es que las piezas negras son 3 para atacar, solo la dama defiende y vamos a ver cómo continúa la partida. Torre D, D5, dama E3, aquí hay varios movimientos de reestructuración o de colocación de las piezas. La torre viene a 5, rey G2 y tras un torre E5 tocando nuevamente a la dama, la partida continúa con este dama D4. Tras estos movimientos se juega en la posición este torre de 5, nuevamente se toca a la dama, esta se retira a E3 y como vemos las piezas negras van ganando espacio. Este movimiento es muy interesante, torre de 3, está sin defender la torre, Caruana no pica, ya que tras este movimiento habría un caballo F4 jaque, el peón no puede capturar y una vez el rey se retire, las negras ganarían la partida. Por lo que esta torre no se puede capturar, la dama se retira a E1 y tras caballo F4 con jaque, como veíamos en la línea, aprovechando que el peón está clavado, la partida continúa con este rey F2. Torre G por G3, las negras consiguen capturar el peón y tras estos movimientos ni siquiera hay un jaque directo para las blancas, ya que el único podría ser en esta casilla de E6, pero el caballo lo defiende. Por lo tanto, la partida continúa con este dama E4 y tras este torre G2 con jaque, Fabiano Caruana decide abandonar. Era la segunda partida, como comentábamos, y queda fuera del campeonato del mundo. Enhorabuena para Rinat Jumabayev, que se clasifica y de qué manera, ¿no? Eliminando al número 2 del mundo. Y vamos a ver una continuación muy rápidamente de por qué abandonó Caruana. Tras estos movimientos hay varias líneas y todas llevan al mate. El rey puede venir a F1 siguiendo una de ellas y aquí se puede dar un jaque. Hay que entregar la dama y tras estos cambios las negras podrían jugar este rey G5. En caso de que el rey venga a F1 es verdad que se podría marchar más lejos, el mate no obstante vendría por el otro lado, pero para hacerlo un poquito más corto traemos la torre a E2 y está obligado el rey a moverse a G1 tras un rey G4 acercando al rey para dar el mate, rey H1, rey G3, un segundito, y tras volver con el rey G1 a G1 existe este torre E1 mate. Por lo tanto, ahí queda esta partida, no se puede despistar uno con este bellísimo deporte y vamos a ver qué pasa en otras partidas. Un saludo y vamos hablando. Chao.